Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga en esta hora. El tiempo pasa y podemos ver cómo muchas familias hoy se encuentran en tristeza, hoy se encuentran en una situación difícil por cuanto tienen un familiar enfermo. Sigamos orando por ellos para que el Señor muestre su misericordia y ellos puedan tener la paz y la sanidad que necesitan. Oremos por aquellos que también están en una situación difícil, que Dios pueda proveer lo necesario para sus vidas y que pueda ser restablecida su salud física. Pero oremos de una manera muy especial para que el Señor pueda tocar sus corazones y Él pueda dar la salud espiritual. En esta mañana vamos a hablar acerca de Jesús, su poder para alimentar. El tiempo pasa y podemos ver que la crisis va en aumento, pero podemos recordar las promesas del Señor donde nos dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Damos gracias a Dios porque día a día el pan, el alimento ha llegado a nuestro hogar y podemos ver cómo la mano provisoria de Dios no ha sido detenida, sino que al contrario, llega bendición tras bendición a nuestros hogares. Voy a leer por favor ahí Marcos capítulo 6, verso 34, y nos habla en este pasaje acerca de cómo el Señor Jesucristo en su vida terrenal hizo muchos milagros, milagros de los cuales mucha gente se maravilló, pero podemos ver en los evangelios y podemos encontrarlo en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, solamente dos milagros tan grandes. Uno de ellos fue la resurrección y el otro que lo conocemos como la alimentación de los 5,000. La palabra de Dios nos dice ahí en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pero podemos ver aquí en este versículo donde dice: y Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Señor y buen Padre, en esta hora queremos clamar, Señor, a ti, Señor, para que tú en esta hora derrames de tu Santo Espíritu y, Señor, nos muestres, Señor, a través de tu palabra lo que tú tienes preparado para cada corazón en esta hora. En Cristo Jesús te lo rogamos con acción de gracias. Amén. Hermanos, aquí podemos ver, hermanos, en este pasaje de Marcos, vuelvo a repetir, cómo la alimentación de los 5,000 lo describe tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos ver en este pasaje cómo el Señor Jesucristo sale y ve a esta multitud, pero algo que podemos ver es que dice: tuvo compasión de la gente. Podemos ver ahí en San Juan capítulo 6, también aquí podemos ver cómo se habla de este milagro que el Señor Jesucristo hizo. Dice en San Juan capítulo 6, del versículo 1 al versículo 15, nos muestra grandes cosas que en esta mañana usted y yo podemos aplicar a nuestra vida, y que este milagro tiene enseñanza para el día de hoy. Podemos ver ahí en este pasaje, dice ahí en San Juan capítulo 6, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Verso número 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí podemos ver que mucha gente seguía al Señor Jesús. Pero algo que podemos notar que era una razón equivocada, porque la gente lo seguía por ver qué era lo que podía hacer Jesús por ellos. Mi pregunta en esta hora para cada una de nosotros: ¿cuál es nuestra razón de seguir a Cristo? Hoy en día mucha gente sigue a Cristo por razones equivocadas. Aquí podemos ver en este versículo cómo el Señor Jesucristo, tras de él iba una gran multitud, pero dice porque ellos veían las señales que hacía en los enfermos. Esa necesidad física los orillaba a seguir a Cristo por obtener un beneficio.
En otro pasaje podemos ver cómo el Señor Jesucristo dice, ustedes me siguen porque yo les doy alimento, porque yo sacio su hambre. Pero el Señor quiere saciar el hambre espiritual de cada persona. Por eso la pregunta sigue en el aire, hermano. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo seguimos a Cristo? Debemos de seguir a Cristo porque estamos agradecidos con Él. Debemos de seguir a Cristo porque Él nos amó primero. Debemos de seguir a Cristo porque en Él tenemos esperanza. Debemos de seguir a Cristo porque Él es nuestro médico divino por excelencia. Pero debemos de seguir a Cristo por gratitud a Él, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Podemos ver en el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Podemos ver en este pasaje cómo el Señor Jesucristo habla a sus discípulos y les manda un reto. Saben, nuestro Dios es un Dios de oportunidades y el Señor nos da una oportunidad para que usted y yo crezcamos en su obra. Aquí podemos ver cómo la gran multitud viene con él y le hace una pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí está poniendo un reto a estos hombres y ahí es donde podemos ver que el Señor tiene planes especiales para tu vida y para nuestra vida. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Solamente hay que confiar en nuestro Dios. Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor de antemano sabe qué es lo que va a hacer con nuestra vida, qué es lo que va a hacer con ese problema que se nos presenta, con ese obstáculo que tienes enfrente. El Señor ya tiene la solución, solamente Él espera que tú y yo confiamos plenamente en Él. Su palabra dice, confía en Él y Él hará. Dice el versículo 7, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Déjame decirte que esta situación era imposible para ellos. Comprar pan con 200 denarios, dice Felipe, no alcanzaría para darles de comer a todos. Muchas de las veces hay situaciones imposibles para el hombre, pero déjame decirte que para Dios todo es posible. Y si confiamos en Él, podemos recitar ese texto, podemos aprenderlo de memoria y podemos hacerlo nuestro, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas posibles hay que hacerlas. Está en nuestras manos llevarlos a cabo. Las cosas imposibles, dejémosla a nuestro Dios. Dice el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto? Más, ¿qué es esto para tanto? Muchas veces nosotros dudamos del poder de Jesús. Podemos ver que este hombre trae a un muchacho y ahí nos dice que solamente traía 5 panes de cebada y 2 pececillos. A los ojos de estos hombres, este alimento que llevaba este niño era nada, pero a los ojos de Dios era mucho. Por eso la palabra de Dios nos dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo está viendo el corazón de este niño y está viendo cómo ese alimento lo está dando de corazón. Podemos ver que cada uno de nosotros no podemos dudar del poder de nuestro Dios. Dios utiliza lo ordinario para hacer algo extraordinario. Dice en el versículo 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron
como un número de 5,000 varones. Podemos ver que era una gran multitud de gente, pero aún así el Señor sabía lo que iba a hacer. Déjame decirte que muchas veces nosotros viene la desesperación a nuestra vida, no sabemos qué hacer, pero tenlo por seguro que el Señor va a obrar con su gran poder y te va a dar la victoria si sigues confiando en Él plenamente. Oh, no dudes en que Dios tiene algo especial para ti. Dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Oh, aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo toma en sus manos esos 5 panes y esos pececillos, y ora al Padre, y son multiplicados. Da gracias a Dios por lo que tienes y tómalo en cuenta en tus planes y verás cómo el Señor obrará en gran manera. Muchas de las veces no sabemos cómo Dios va a actuar, pero Él va a actuar en el momento de tu necesidad. En ese momento Él oró y dice la palabra del Señor que repartió el pan y repartió los peces. Y podemos ver cuando nosotros verdaderamente confiamos en el Señor obra y el Señor bendice y lo hace en abundancia. Dice el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Oh, déjame decirte qué importante es que tú, hermano, hermana, seas el vínculo en el cual des la provisión a alguien para ser de bendición a su vida. En esta mañana estamos hablando de Jesús, su poder para alimentar. Pero déjame decirte que damos gracias a Dios porque Él ha puesto el alimento en nuestra mesa y no ha faltado. Pero déjame decirte que tú puedes ser el vínculo de bendición a una familia que hoy en este momento está en necesidad. Y lo que tienes al alcance de tu mano, dalo de corazón, llévalo a su hogar y Dios va a multiplicar en ese hogar y Dios va a multiplicar en tu hogar, porque lo hiciste de todo corazón. Dios te bendiga en esta mañana.